Siempre puedes practicar surf, episodio 74. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo Corret, presentador de este programa. Hoy, en Siempre puedes practicar surf, vamos a hablar del teletrabajo. El teletrabajo se quedará, mutará, desaparecerá. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? Y hoy no vamos a hablar sobre la regulación legal. Os hago un spoiler. Nadie sabe nada. ¡Empezamos! Desde la llegada de la pandemia hemos vivido diferentes experiencias, hemos visto diferentes experiencias de diferentes organizaciones y empresas que se han tenido que adaptar a las condiciones que ha marcado el Estado debido a la pandemia y al COVID-19. Hemos vivido un periodo inicial con un fuerte confinamiento aquí en España en el cual nos ha obligado a prácticamente todas las organizaciones que no era necesario que estuviésemos trabajando en la oficina a irnos a trabajar hacia casa. Y luego, poco a poco, esas medidas se han ido flexibilizando y se han ido regulando en el tiempo. Eso nos ha llevado a que hayamos encontrado organizaciones en las cuales, una vez se ha dado la posibilidad de volver a la oficina, se ha permitido a la gente desplazarse, ir a trabajar, ir a su puesto de trabajo, organizaciones que han vuelto a abrir sus oficinas y que de hecho han pedido y han solicitado a sus equipos y a las personas que forman parte de su organización que vuelvan a trabajar al puesto de trabajo. 100%, todo lo posible. También tenemos el otro extremo, empresas que a pesar de que tienen oficina y que lo habitual en su día a día era que todo el mundo fuese a trabajar a la oficina, han hecho el paso contrario. Todo el mundo en remoto, en teletrabajo, y durante esta pandemia, podamos o no podamos desplazarnos al puesto de trabajo, han pedido que la gente estuviese teletrabajando lo máximo posible. A veces nos hemos encontrado sistemas mixtos que por equipos, por departamentos, evidentemente en trabajos donde la naturaleza del puesto de trabajo era estar físicamente, pues quizás en entornos industriales, por ejemplo, pues evidentemente la gente ha tenido que desplazarse al puesto de trabajo. Pero también es cierto que en las oficinas donde normalmente solemos tener un tipo de perfil que portátil bajo brazo puede ir a trabajar desde cualquier punto, con una conexión a internet, pues se ha dado en organizaciones diferentes el hecho de que haya equipos y departamentos que hayan ido por turnos a trabajar a la oficina y que además esto haya sido un planteamiento táctico por parte de la empresa, ¿no? No querían perder el contacto con la gente y querían que la recuperación a la normalidad anterior, y esto lo entrecomillo mucho, a la antigua normalidad, pues se dé también apoyado por la vuelta a la oficina y por ver a los compañeros en el día a día. Y también ha habido empresas que han vivido un que voy y que vengo. De repente tengo la posibilidad de venir, pido a todo el mundo que vuelva, de repente otra vez el COVID empieza a incrementar el número de contagios y el número de fallecimientos, todo el mundo otra vez va a teletrabajar, con lo cual también ha habido organizaciones péndulo que se han movido de un extremo al otro. Aquí la gran cuestión de todo esto, yo creo que de alguna manera todos hemos intentado capear el temporal en una situación completamente incierta, completamente nueva para todos y que no sabíamos manejar y que hemos tenido que manejar desde la absoluta incertidumbre. La pregunta ahora, que estamos ya a principios de junio del 2021 y que ya empezamos a ver un poco la luz del fin de la parte más dura de esta pandemia, de este COVID-19, con una gran parte de la población española ya vacunada. La pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahora? ¿Qué es lo que nos espera más allá de septiembre, cuando la mayor parte de la población esté ya vacunada? ¿Qué es lo que harán las compañías? Y hay muchas organizaciones en las cuales este debate se está empezando a tener ahora mismo. De hecho, seguramente esta pandemia y todo lo que hemos vivido en este último año, año y medio prácticamente, se ha convertido en un curso acelerado sobre el teletrabajo
y nos ha dejado muchísimos aprendizajes y muchísimas notas que tenemos que tener en cuenta de cara a lo que nos toca ahora, que es plantear y planificar el corto plazo, medio plazo de los equipos en presencial o en teletrabajo. A veces cuando hablamos de este debate, o a veces cuando yo he tenido este debate con compañeros de profesión, acabamos siempre en la dicotomía teletrabajo sí, teletrabajo no. Como si fuese un elemento de o yo defiendo el teletrabajo o yo soy detractor del teletrabajo y quiero la presencialidad. Y eso a veces nos lleva a un debate en el que analizamos el elemento de teletrabajo desde una perspectiva de pros y contras y de una modalidad contra la otra, cuando seguramente el debate es un poquito más complejo. Hoy os quería dejar algunos aprendizajes, 6 aprendizajes en concreto, personales, que espero también os sirvan a vosotros si estáis en ese momento de pensar si pedís a vuestros equipos volver a la oficina o no hacerlo. El primer elemento, o lo primero que he aprendido, una de las cosas principales que he aprendido en todo este periodo de pandemia sobre el teletrabajo, es que el teletrabajo no le sirve a todo el mundo. Hay personas que abrazan el teletrabajo con mucha felicidad, porque esto les permite sacar el máximo partido a muchos elementos, pero hay otras personas a las cuales no les viene nada bien trabajar desde casa. Y hay que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo la situación personal de cada uno. Una persona pues que tenga una mayor capacidad de concentración cuando está solo, o al contrario, una mayor capacidad de dispersión cuando está solo trabajando. Hay personas, y esto me lo he encontrado también en debate con diferentes compañeros de profesión, que les cuesta mucho concentrarse estando solos en casa, ¿no? En un espacio personal que ellos ya identifican como un sitio para hacer muchas más cosas, pero no para trabajar. Con lo cual, me encuentro a veces con este elemento de decir, oye, cuando estoy en casa y de repente me levanto de la mesa del despacho, voy a hacer una lavadora, voy a hacer algún elemento personal que tiene que ver con la casa, de repente me encuentro a mí mismo haciendo tareas del hogar cuando debería estar teletrabajando. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado, porque estoy mezclando en el mismo espacio dos momentos vitales muy diferentes y me cuesta separarlo. Y hay gente que le cuesta muchísimo hacer ese ejercicio. Y por contra tenemos la otra cara de la moneda, las personas que son infinitamente más efectivas y que les cuesta muy poco concentrarse y dedicarse a las tareas que tienen que hacer. No solamente es una cuestión de personal de cada uno, de poder concentrarse o no en un espacio estando solo, pero también es el, el poder tener un espacio concreto de trabajo. Hay personas que tienen la suerte de tener una casa grande y que pueden dedicar un espacio o incluso una habitación específica para montar su propio despacho. Eso es ideal, porque te permite incluso hasta el punto anterior, ¿no? En el momento en el cual yo tengo un espacio completamente separado, esto hace que mentalmente yo pueda pensar y entender y adaptar mi mente y mi cuerpo al hecho de cuando yo estoy en el despacho estoy en modo trabajo, cuando estoy fuera estoy off de trabajo, ¿no? Pero claro, eso se da para aquellas personas que tienen ese espacio de trabajo. También hay muchísima gente joven que es que está compartiendo piso y que tienen habitaciones alquiladas en pisos ajenos, con lo cual ahí se genera muchísima más dificultad para estar cómodo en un espacio para trabajar, ¿no? Este tipo de personas son las que suelen levantar rápido la mano para decir, por favor, quiero volver a la oficina. Y luego también otro elemento, y es que hay personas que tienen una necesidad mayor de sociabilización y unas personas que tienen menor necesidad de sociabilización. Y eso también hace que haya gente que quiera volver a la oficina. Yo quiero estar en contacto con mis compañeros, quiero poder tomarme el café de la mañana, quiero poder compartir las dificultades que puedo tener en el día a día. Y esto me ayuda en el día a día a pues, vivir de manera más satisfactoria pues la jornada laboral, ¿no? El segundo elemento que para mí también ha sido un punto de debate o un punto de aprendizaje es responder a la pregunta, ¿el teletrabajo mejora el rendimiento? Sobre esta pregunta habrá gente que nos dirá, oye, pues sí, rindo mucho más, mi rendimiento es muy superior estando en teletrabajo y seguramente si analizásemos de media cuál ha sido el rendimiento de todo este periodo de teletrabajo por obligación que hemos tenido, seguramente veremos que el rendimiento en general en todos los equipos ha sido superior. No solamente por el hecho de que estemos en teletrabajo, sino porque también no tenemos una cultura del teletrabajo, y esto lo veremos a posteriori en otro de los puntos de aprendizaje, que tiene que ver con los límites que nos ponemos, ¿no? Pero también es verdad que depende de cada persona, ¿eh? Como les decía en el punto anterior, la situación personal, la estructura mental de cada uno de nosotros hace y facilita que el hecho de estar solo trabajando y enfocado hacia una serie de objetivos haga que tengamos un mayor rendimiento.
Pero también depende mucho de la naturaleza del trabajo. No es lo mismo tener un trabajo con unos objetivos muy claros, con una serie de tareas o actividades muy bien definidas, que la naturaleza de tu trabajo sea relacionarte con otros, ¿no? O estar en contacto con otras personas, o tener un elemento pues, de liderazgo con un equipo. El teletrabajo seguramente dificulta que este tipo de actividades se puedan dar de manera mucho más fácil. En tercer lugar, y una cosa que yo le he dado muchas vueltas también sobre el teletrabajo y esta pandemia, es cómo ha afectado el teletrabajo a la capacidad de liderazgo de directores y managers. Tengo la sensación de que liderar en teletrabajo es mucho más difícil de lo que es liderar en presencial. Y seguro que liderar en cualquier contexto es complicado. Pero sí que es cierto que cuando la persona a la que lideras está teletrabajando y no le ves normalmente la cara, eso te obliga a ser un líder con una capacidad de planificación superior, ¿no? Yo tengo que ser capaz de anticipar a mi gente qué es lo que tiene que hacer. Y yo no me puedo permitir el lujo de ir al despacho, entrar por la puerta del despacho y señalar a 4 personas de mi equipo y decirle, las prioridades han cambiado, ahora vamos en esta dirección, o viceversa, vamos en aquella otra dirección, o oye, ven María, que te voy a contar qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, o que me tienes que entregar un informe a la una. Esto puede seguir sucediendo en teletrabajo, pero sí que es cierto que es más difícil el poder hacerlo porque no tienes la presencialidad, no tienes la posibilidad de hacerlo de manera tan directa, ¿no? Y todos sabemos que hay líderes que están acostumbrados a liderar en el corto plazo, a liderar en la necesidad concreta que sucede en ese momento, ¿no? Y a hacer un cambio de prioridades o un cambio de planificación muy rápidamente. Cuando yo tengo los equipos trabajando, el coste de inversión que me supone el redirigir a las personas es altísimo, con lo cual normalmente voy a preocuparme de planificar muy bien las tareas de cada individuo de un equipo para tener claro cuándo voy a conseguir el qué y de qué manera lo voy a conseguir. Y por tanto eso me lleva al segundo punto, que es liderar a través de los resultados. Yo necesito necesariamente tener muy claro cuál va a ser el output, cuál va a ser el resultado de la actividad de cada miembro de mi equipo y de mi equipo en completo. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder valorar el tiempo que yo veo a la persona en la oficina, el grado de estrés, y muy entrecomillado, ¿no? Que yo percibo que pueda tener esa persona para entender si esa persona está trabajando o está trabajando mucho o está trabajando poco. ¿Cómo lo voy a poder medir? A través de los resultados, ¿no? Y medir a través de los resultados, pues evidentemente esto te lo va a facilitar el conocimiento operativo que puedas tener de las funciones de las personas que lideras. Esto no quiere decir, o este punto no va en la dirección de pensar que si no conoces operativamente las funciones de los miembros de tu equipo, no tienes la posibilidad de poder liderarlas. No va tanto en esta dirección, pero sí que va con el concepto de, en la medida en la cual yo sí que vengo de esa función, yo conozco la operativa, me es muchísimo más fácil el poder medir los resultados y además saber si esos resultados se han obtenido tras un esfuerzo determinado por parte de los miembros de mi equipo. Y en último lugar, y referente al liderazgo, es que liderar en teletrabajo te obliga necesariamente a confiar más en las personas de tu equipo. La confianza es un elemento clave para cualquier líder, cualquier persona que esté gestionando un equipo, pero en teletrabajo yo creo que el riesgo de la confianza se multiplica por dos. La persona no la va a saber, la persona si además tú no tienes un conocimiento operativo mínimo sobre lo que hace, muy fácilmente te puede llegar a engañar y te puede decir, pues mira, esto me ha costado hacerlo 5 horas, esto 8 horas, esto no lo tengo preparado todavía porque no lo he acabado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que tú como líder pues tengas pocas armas para poder defender o para poder negociar con esa persona si esto se ha hecho bien o se ha hecho mal. Porque a veces o muchas veces pensamos en el trabajador perfecto, que es el trabajador en el cual puedes confiar, pero no nos olvidemos que hay momentos en los cuales las personas pasan por circunstancias en las cuales pues su compromiso por el trabajo es bajo y nos hemos encontrado todos perfiles de este tipo cuando hemos estado trabajando en la empresa. Otro elemento importante que también hemos aprendido es que el teletrabajo no ayuda a crear una cultura común. Tan difícil es crear una cultura que sea suficientemente potente como para atraer a buen talento, pues cuando estamos teletrabajando, lo cierto es que perdimos muchas cosas. Perdemos espacios informales, perdemos el roce del día a día y además perdemos otro elemento muy importante que tiene que ver con la cultura, que es el aprendizaje por imitación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos de ver a nuestro jefe hacer determinadas cosas o a nuestros compañeros aprender cómo
relacionarnos con otros, aprender cómo debatir con otras personas, aprender cómo presentar determinadas cosas. Todas estas cosas, todos estos elementos, cuando yo estoy en presencial, me es mucho más fácil aprovecharlos que cuando estoy, evidentemente, en teletrabajo. Y esto es también muy importante como equipo, porque si queremos construir equipos de alto rendimiento, no debemos olvidar, no debemos dejar pasar el hecho de que el conocimiento personal de los miembros de un equipo potencia y multiplica su rendimiento. Es evidente que el teletrabajo tiene unas claras ventajas, ¿no? Y todos los que apoyen esta modalidad lo tienen muy claro. Es más fácil conciliar, y ahora aquí os pondré entre paréntesis, o no, depende un poco, porque tú debes poner tus límites, lo decíamos al principio, en función de tu perfil, qué tipo de persona eres, en función de tu casa, si tienes un espacio concreto o no, te facilita la conciliación, te facilita marcar muy bien los límites o no. Sí que es verdad que el teletrabajo te permite reducir los costes de transporte, ya sean de empresa o ya sean del colaborador, del empleado. Una cosa que tiene una ventaja que es mucho más global, mucho más social, pero que también es importante y que tenemos que tener en cuenta, es que nos ayuda a reducir los niveles de contaminación. Si pudiésemos imaginarnos un modelo de teletrabajo en el cual una gran parte de la población no estuviese necesariamente ubicada en las grandes ciudades, pues esto podría rebajar muchísimo el nivel de circulación y por tanto el nivel de contaminación, con lo cual esto no lo debemos perder nunca de vista como un elemento más global. Y por último, una clara ventaja, que podría ser debatible, pero seguramente depende de cómo utilicemos el teletrabajo, es una clara ventaja, son los ahorros en las oficinas. Es un cambio de paradigma. ¿Las oficinas desaparecen? Pues probablemente no, pero sí que es cierto que podremos empezar a pensar en las oficinas no como un espacio que tenga la posibilidad de albergar a toda la plantilla de una organización, sino un porcentaje de esa plantilla. Podremos liberar espacio para crear salas de reuniones y hacer espacios flexibles de trabajo en el cual el elemento de la oficina sea algo muchísimo más flexible, muchísimo más adaptado a que la gente lo utilice de la manera en que lo necesite y no como una obligación de yo llego aquí, tengo mi espacio, tengo mi sitio, tengo mis cosas, sino como un espacio pues muchísimo más adaptado a la necesidad de cada uno. También tiene claras ventajas, y este es el último punto, el punto número 6 de aprendizajes de teletrabajo. En primer lugar, puede llegar a deshumanizar las relaciones laborales. Hablábamos del liderazgo de equipos en remoto, pero también entre los compañeros puede suceder. Al final, mi interacción con la gente es una interacción muy operativa, es una interacción muy sujeta a objetivos muy concretos y elementos de tareas en mi día a día. Con lo cual, pierdo contacto humano con la persona, pierdo el roce, el contacto que me permite conocer más en detalle a esa persona, lo cual hace que en un momento determinado pueda deshumanizar completamente esa relación laboral. Es una persona con la que trabajo o que es una persona que realiza un trabajo concreto, una actividad concreta para la organización, pero en un momento determinado, si no está, no pasa nada, ¿no? Hay también claras desventajas por parte del propio trabajador que teletrabaja, que tiene que ver mucho con el sentimiento de aislamiento, con el hecho de estar solo, de estar en tu casa, al final no te relacionas más allá de por una videoconferencia con la gente, y esto puede llevarnos a estados psicológicos de depresión, que esto es una de las cosas que ha sido prácticamente un auge en toda la época del confinamiento más duro de la pandemia en España. Una de las circunstancias que destacaban muchos profesionales de la psicología es el aumento de la depresión detectado en personas pues en esta situación de aislamiento que les provoca una depresión. Luego también es evidente que esta conexión virtual nos genera cansancio. Llega un momento en el cual nos acabamos encontrando que juntamos reunión tras reunión y una reunión se acaba a las 3 y empezamos una a las 4 que acaba a las 5 y empezamos una a las 5 que acaba a las 6. Y esa conexión virtual también acaba cansando. Y por último, no tenemos que olvidar también que el hecho de trabajar desde casa hace que tengamos una vida, si no la teníamos antes, sedentaria o aún más sedentaria. Porque nos movemos menos, porque no tenemos que ir andando hacia el despacho, porque no tenemos que desplazarnos hasta el coche, hasta el transporte público, hasta lo que haga falta. Al final estamos en casa, nos levantamos, nos duchamos, vamos al despacho, comemos, volvemos al despacho. El cuerpo trabaja infinitamente menos de lo que trabaja cuando tú te mueves. Y eso, los que utilicéis relojes inteligentes que os miden los pasos, y os habéis dado cuenta que cuando teletrabajáis, cuando os pasáis una semana teletrabajando y no compensáis ese sedentarismo de la jornada laboral, pues evidentemente la movilidad que vosotros tenéis durante ese periodo
cae muchísimo. Y eso, evidentemente, pues supone la consecuencia de una vida sedentaria a nivel de salud, a nivel físico, etcétera, etcétera. En conclusión, yo os diría que el teletrabajo no es una receta mágica, esto no nos sorprende a ninguno, pero sí que puede ser un elemento que nos vaya a ayudar a tener más calidad de vida como personas y a lo mejor incluso, depende de cómo lo gestionemos, mayor rendimiento como profesionales. Eso sí, usándolo con cabeza, adaptado a cada individuo, a cada circunstancia y con mucha responsabilidad. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancore.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡feliz semana!